Este es uno de los elementos que mencionaba en mi intervención de inicio como factores de más riesgo para el proceso electoral, porque literalmente es una de las mayores amenazas para el voto libre y secreto. Los partidos de la coalición Fuerza y Corazón han puesto en la mesa pública lo que hubiéramos esperado que hubiera hecho esta autoridad, que es un mapa de riesgos. Ya comentó el compañero Sondón, justo que en el mapa de riesgos que nosotros pusimos, por ejemplo, en el caso de Chiapas, las personas que murieron en una masacre estaban señaladas en las secciones electorales de altísimo riesgo. Tal vez la activación de ese mapa de riesgo hubiera podido evitar la pérdida de vidas humanas. Y no solo en términos de la dificultad que pueda tenerse para la instalación de las casillas, que eso en algunos lugares de la República ya sabemos que no va a ser posible. Ya sabemos que en algunos lugares de la República Mexicana no se van a poder instalar casillas por efecto de la inhibición que genera el crimen organizado. Pero ya teníamos antecedentes. Ya en el 21 hubo un fenómeno muy de alarma, donde no solo el narco estaba en la proximidad o en la incidencia del proceso electoral, sino que directamente operó y se metió a la urna. Uno de los grandes dilemas que tiene hoy la democracia mexicana es la intervención del narco en la urna, y eso hay que decirlo en esos términos. El crimen organizado afectando la voluntad de las personas en el ejercicio de sus derechos. Vimos cómo en el 21 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló las elecciones en 4 municipios de Michoacán. Y vimos cómo la autoridad electoral fue también muy expresa en señalar algunos lugares donde se anularon procesos o casillas por la incidencia de la delincuencia. Vimos en el 21 cómo se levantaron en Sinaloa a cientos de representantes del PRI que fueron secuestrados días antes de la elección y liberados días después. Fuimos testigos cómo en Sinaloa también se obligó el propio día de la jornada electoral a candidatas a renunciar a cuesta, a consecuencia o a riesgo de que recibieran a sus familiares destazados en hieleras. Eso se hizo público y se supo. Lo supimos en San Luis Potosí, lo supimos en Guerrero, lo supimos en Michoacán y en otros lugares. El fenómeno de los números que ha dado el compañero Ángel Ávila es la proporción del riesgo que hoy estamos viviendo. Y por eso es tan importante señalar la necesidad de la articulación, y entendemos perfectamente, como se ha dicho, que esta autoridad no tiene la capacidad de coacción o coerción de la fuerza pública o de las Fuerzas Armadas o de la seguridad, pero sí queremos, y por eso lo subrayamos, que las instancias responsables se dediquen a generar la condición de protección. Quisiéramos a las fuerzas de seguridad generando condiciones de protección para las elecciones en los mejores términos, incluidos los candidatos locales, y no bachando carreteras, por ejemplo, o no generando obra pública. Quisiéramos a las fuerzas de seguridad protegiendo a candidatas, a candidatos, y no en licitaciones o en la construcción de empresas que nada ayudan a la función constitucional que les corresponde. Por eso es tan importante subrayar el riesgo que existe. Y nos parece fundamental, y lo hemos dicho, que la constitución de este mapa de riesgo tenía que haber sido una ruta de actuación de la autoridad. ¿Por qué? Porque nada hay más inhibidor del voto libre, del voto secreto, del ejercicio de los derechos de las personas si votas con una pistola en la sien. Hemos discutido en esta mesa, por ejemplo, las más de 200 candidaturas que se retiraron en Zacatecas, muchas de ellas mujeres. Y de todos los partidos, Todos nosotros hemos visto a integrantes de nuestras fuerzas políticas que han perdido la vida. Lo hemos visto y lo hemos mencionado en esta mesa. Y también recientemente supimos de más de 500 candidaturas que se retiraron en Chiapas. Acabo de comentar el caso de Morelos y otros más. Por eso es tan importante que se tome la debida significación de lo que significa el riesgo de la inseguridad y la violencia en el proceso electoral. Vamos a insistir en esta temática porque nos parece que sí, hace un sesgo en el ejercicio de los derechos. Hacemos un llamado desde esta mesa a la autoridad responsable, y el sentido de este llamado tiene que ver para que se garanticen las condiciones de seguridad de todas las y los mexicanos para la jornada electoral. El sentido de hacer este llamado, Presidenta, consejeras, consejeros, tiene que ver en la insistencia
de que las y los mexicanos puedan votar en libertad y seguridad el domingo. Lo que queremos es este último esfuerzo para que se desplieguen todas las acciones institucionales que corresponda a esta autoridad. Sabemos que la seguridad no es de su competencia, pero la motivación a las autoridades correspondientes en sinergia hacia la condición prioritaria para que los mexicanos y mexicanas puedan votar en paz, en libertad y en seguridad. En algunos lugares de la República Mexicana no es así, Presidenta. Y por eso es tan importante insistir en este tema. Ha habido cosas que eventualmente ya no podemos componer. Pero el sentido de este llamado, Presidenta, consejeras, consejeros, tiene que ver al domingo y los momentos de los conteos. Sí queremos que haya condiciones de absoluta seguridad en los consejos distritales. Sí queremos que haya condiciones de seguridad en los conteos, con independencia del proceso de polarización. Ya hemos empezado a ver casos excepcionalísimos, no normas, pero por ejemplo ayer en Puebla de robo de paquetes electorales, son casos excepcionalísimos y no los generalizo ni bajo ninguna circunstancia, pero solo pongo eso como ejemplo de la necesidad que las autoridades competentes redoblen los esfuerzos en materia de seguridad para que todas y todos ejerzamos nuestros derechos en paz, en libertad y en seguridad. Por su atención, muchas gracias.